GTV presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre es un gusto poder despertar juntos con lo mejor de la información de Puebla, México y el mundo. Mi nombre es Tania Flores Hernández. Como siempre es un gusto acompañarnos desde tempranito con lo mejor de la información, como ya le comentaba, a nivel local, nacional e internacional. Por si fuera poco, hoy martes 26 de junio la información es vasta, así que vámonos rápidamente con lo que nos acontece y nos compete en este día. Iniciando con el gobernador Rafael Moreno Valle, le comento que ya se alista todo también aquí en Puebla para que este domingo 1 de julio, recuérdelo muy bien, este domingo 1 de julio ya es por fin la fecha tan esperada para que todos los ciudadanos salgamos a ejercer lo que es nuestro derecho al voto. Lo exhortamos directamente para que usted, como ciudadano mayor de 18 años, pues salga este domingo a ejercer que por derecho nos corresponde para elegir algún candidato a la presidencia de la República por el partido que usted prefiera, para que gobierne a nuestro país. Asimismo, este es un ejercicio pues de responsabilidad como ciudadanos, así como le digo, hay que exhortarnos entre todos para lograr la democratización que buscamos a final de cuentas con estas elecciones. Y sin más preámbulo, vámonos rápidamente con lo que le tengo que informar sobre el gobernador del estado de Puebla. Le comento que ayer el gobernador Rafael Moreno Valle se reunió con consejeros electorales, integrantes del Consejo Estatal de Seguridad y representantes de todos los partidos políticos registrados en la entidad para coordinar esfuerzos y garantizar que el próximo 1 de julio se cumplan los principios rectores del proceso democrático. En la sesión se descartó la existencia de focos rojos en el estado para la realización del proceso electoral del próximo domingo. Moreno Valle encabezó la evaluación de las condiciones que prevalecen en la entidad, así como las medidas que se instrumentarán previas, durante y después de esta jornada comicial. Los asistentes también revisaron el plan operativo detallado para la aplicación del convenio de coordinación para garantizar que las elecciones se realicen con orden, avalando así la seguridad pública. Moreno Valle señaló que la reunión tiene como propósito garantizar a la ciudadanía el derecho a ejercer libremente su voto. Finalmente, los representantes de los diferentes institutos políticos destacaron la existencia de las condiciones de seguridad necesarias para que los poblanos acudan a las urnas. Pues bien, ya garantizada nuestra seguridad, lo único que nos compete como ciudadanos es, como le decía en un principio, salir a votar este 1 de julio desde muy temprano para que evite todas esas filas que a veces se llegan a hacer para lograr emitir nuestro sufragio. Y bueno, en más información y cambiando totalmente de tema, ayer el presidente Felipe Calderón hizo uno de los anuncios más importantes que a mi parecer resultan de su gobernación, y es que ya van a existir clínicas especializadas y un instituto especializado para atender principalmente a todas las personas de la tercera edad. Así es como usted lo escucha. El presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer hoy el decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Geriatría, el cual tendrá la responsabilidad de desarrollar la investigación sobre el envejecimiento y de formar recursos humanos especializados en las enfermedades propias de la tercera edad. Acompañado por los secretarios de Salud Salomón Chertovisky y de Educación Pública José Ángel Córdoba Villalobos, el mandatario indicó que este instituto cubrirá una necesidad que no estaba debidamente atendida y que lo hará al más alto nivel. A su vez destacó que ahora empieza una nueva etapa para la geriatría en México y confió que los integrantes del instituto estarán a la altura del reto, toda vez que México, como con otras naciones, atraviesa por una importante transición demográfica. Recordó que en 1950 la esperanza de vida era de tan solo 49 años, mientras que para el 2010 se llegó a los 75 años. Y el censo de ese mismo año reveló que en México viven 10 millones de personas mayores de 60 años. Calderón Hinojosa añadió que las estimaciones indican que para el año 2020 serán más de 14 millones los adultos mayores y para el 2029
habrá más de 20 millones de mexicanos por encima de los 60 años de edad. Finalmente expuso que bajo esta tendencia se prevé que para el 2040 1 de cada 4 mexicanos será adulto mayor y esa transición demográfica demanda mucho mayor atención a ese grupo poblacional en todos los aspectos, en especial en materia de salud. Pues bien, una noticia bastante importante que sobre todo ataca, como bien lo señalaba en su comunicado Calderón Hinojosa, pues a una población que cada vez se acrecenta más en nuestro país. Y vámonos rápidamente a información sobre otro tipo de población que precisamente pues está en contacto directo con nosotros, no nos es ajeno a ninguna circunstancia, yo creo que a ninguno de nosotros, y hablamos del sector de los discapacitados, y es que para ellos es más complicado encontrar alguna fuente laboral. La información se la tengo toda aquí. Le comento que hasta la fecha la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la atención de personas con discapacidad ha colocado a más de 36,000 personas con capacidades diferentes en un empleo permanente. De acuerdo con las cifras otorgadas por la titular de la dependencia, Rosalinda Vélez Juárez, con respecto a la estrategia para la atención de personas con discapacidad de 2007 a la fecha, en el portal de empleo se ha ofrecido casi 500,000 de vacantes para personas con alguna discapacidad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el número de mexicanos con discapacidad es de 5,739,270 personas, lo que significa el 5.1% del total de la población. A su vez, Vélez Juárez, en reunión de trabajo, presentó un plan para generar mayores oportunidades laborales para este sector de la sociedad. La estrategia de la dependencia parte de 7 ejes, entre ellos es la información y el seguimiento, difusión de los derechos laborales, incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral, capacitación en el empleo, así como también la legislación, entre otros. Entre las acciones destaca el proyecto de reforma al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, que agregó un capítulo en el que precisan las condiciones accesibles, seguras y saludables que deben prevalecer en los centros de trabajo para las personas con discapacidad. El gobierno federal ha realizado 15 ferias de empleo dirigidas a personas con discapacidad, en las que han participado 268 empresas que han ofertado más de 4,000 vacantes para este sector. Y pues bien, es un logro bastante bueno y significativo, sobre todo para el ámbito de la inclusión en la sociedad mexicana, ya que, como hemos también mencionado antes, a veces no se les toma tanto en cuenta a las personas con capacidades diferentes o discapacitados, como se conocen también, pues para la atención de ellos en la sociedad. Y bueno, también ya hablábamos del trabajo, y aunado a todo esto, le comento que ¿a poco no usted conoce por lo menos a una persona que ha sufrido un accidente laboral? Pues este tipo de accidentes, le comento que es la segunda causa por la que los trabajadores o las personas comunes y corrientes como nosotros asistimos a los hospitales. Esta es la información. En el Estado de México, los accidentes laborales son el segundo motivo de atención en el área de urgencias y de los hospitales mexicanos, después de los que ocurren en la vía pública y el hogar. Y es que en esta parte del país se registran 2.9 accidentes de tipo laboral por cada 100 trabajadores mexiquenses. Sin embargo, con base en datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta 30% de los accidentes laborales que ocurren no son reportados por las empresas en el estado, mientras que a escala nacional al año se registran 500,000 de accidentes de trabajo, y de estos el mínimo 150,000 permanecen en clandestinidad. Asimismo, las personas entre 20 y 40 años son quienes más se lastiman, principalmente la muñeca, la mano, el tobillo, el pie, el abdomen o la columna. Las localidades con mayor índice de accidentes de trabajo son el Estado de México, con 44,950 casos, Jalisco 41,919 y el Distrito Federal con 38,860 casos registrados. Cabe señalar que de cada 8 pacientes con heridas musculoesqueléticas, solo 2 se reintegran a la vida productiva sin secuelas. Y bueno, cambiando de información radicalmente, este fin de semana un lamentable accidente se vivió en la población de Guerrero, y es que le comento que unos simpatizantes del Partido del Trabajo que se dirigían hacia un mitin político de este mismo instituto, pues lamentablemente sufrieron un percance en el que
Por desgracia, hubo personas que perdieron la vida. Le comento que al menos 28 muertos y 32 lesionados es el saldo que hasta ahora se reporta de la volcadura de un autobús que transportaba a militantes del Partido del Trabajo a un mitin político en apoyo a este mismo instituto en Chilpancingo, Guerrero. De acuerdo con los reportes de Protección Civil, los hechos ocurrieron sobre la carretera Buenavista de Cuéllar a Juliantla, en donde in situ fallecieron 24 personas, 7 de ellas eran menores de edad y 4 más perecieron en los hospitales. Del estado de salud del resto de lesionados se reporta como grave. El titular de la dependencia, Constantino González Vargas, dijo que ante los hechos ya se ha iniciado el procedimiento con la integración de la averiguación previa en contra del chofer del microbús, Ángel Flores Flores, también hospitalizado y quien trasladaba a las personas al mitin del candidato del Partido del Trabajo, Elías Salgado, procedentes de la localidad de Coxcatlán a la cabecera de Buenavista de Cuéllar. Y es que el titular de la dependencia dijo que el chofer incurrió en una irregularidad grave debido a que llevaba sobrecupo de pasajeros, puesto que en un vehículo con capacidad para 28 personas transportaba a 60 pasajeros. El gobierno del estado informó que ya cubre los gastos de los féretros y el traslado de los cuerpos al lugar de origen. Pues bueno, en este tema, bastantes candidatos, simpatizantes sobre todo del movimiento de las izquierdas, se han unido a la pena y se han volcado en muestras de ayuda hacia los familiares de las víctimas. Veremos qué transcurre con la situación del chofer y cómo se va pues desenvolviendo este caso. Y bueno, en más información y dejando de lado un poco el tema político y de este tan accidentado suceso del fin de semana, le comento que Michoacán nuevamente se vuelve a las escuelas, y es que ya los maestros definitivamente, o por el momento, dijeron que regresarán a las aulas a dar clases y bueno, retomar en esta última semana lo que perdieron de clases sus alumnos. Le comento que más de 800,000 estudiantes de nivel básico en Michoacán regresaron este lunes a las clases luego de que durante el fin de semana maestros de la CENTE lograron un acuerdo con el gobierno del estado y levantaron el paro indefinido de labores y el plantón que mantenía afuera del Palacio de Gobierno, así como también reabrieron las instituciones de la Secretaría de Educación y también las unidades regionales de esta. Durante esta semana, los profesores que permanecieron sin dar clases durante 26 días aplicarán exámenes finales, realizarán las fiestas de clausura y entregarán documentación oficial. El dirigente magisterial Jorge Cázares Torres afirmó que el gobierno del estado dio cumplimiento al 80% del pliego petitorio y afirmó que entre los acuerdos más importantes logrados durante las negociaciones se encuentran la continuidad de la entrega de plazas automáticas a egresados de las escuelas normales de esta misma entidad. Por su parte, la secretaria de Educación, Teresa Herrera Guido, afirmó que la dependencia se comprometió a dar respuesta a las peticiones, pero con los mismos 17,000 millones de pesos que maneja como presupuesto la dependencia estatal. Los maestros descartaron que con el regreso a las aulas concluya su jornada de lucha y aseguraron que se mantendrán en pie para evitar la aplicación de la evaluación magisterial, por lo que el fin de semana boicotearon la aplicación de la prueba universal, con la que más de 11,000 profesores que iban a ser evaluados para avanzar en la carrera magisterial, pues no pudieron hacerlo. En parte se resuelve el conflicto, sin embargo, siguen oponiéndose los maestros de Michoacán a aplicar esta prueba universal que ya fue aplicada en gran parte, si no es que en la mayoría del país, exceptuando Oaxaca, que le comentábamos anteriormente. Y bueno, pues esperemos, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas en Michoacán. Mientras tanto, se va a culminar el ciclo escolar, cosa que se temía el gobierno de la federación y el gobierno estatal, por supuesto. Hasta el día de hoy, estas son las noticias. Muchas gracias por habernos sintonizado. Los invito a que en punto de las 3 de la tarde nos sigan con más información y, por supuesto, continúe con toda la programación de GTV. Mi nombre es Tania Flores Hernández. Que tenga un excelente día. GTV presentó